Podcast Parajes Siniestros. Aquí tratamos contenidos específicos y contextuales de la publicación Parajes Siniestros. Materiales, entrevistas, comentarios de libros, análisis de obras y lectura de documentos. Todo con el objetivo de ensalzar la imaginación, disfrutar y aprender de las corrientes subterráneas que recorren las artes y el pensamiento, haciendo especial hincapié en las diversas visiones espirituales de las artes. Con sus anfitriones Lucina y Satanio Ar. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Parajes Siniestros. Hoy continuaremos hablando del libro El arte mágico de André Breton. Vamos a compartir este momento que esperamos sea un incentivo para quienes buscan o están en los senderos nocturnos de las artes y la espiritualidad. Este es nuestro granito de arena para la liberación de las imaginaciones que no sueñan y no soñarán con máquinas. Hola a todos y todas. Hola. Aquí estamos nuevamente con este podcast Parajes Siniestros. Nos ha costado un poquito retomar, volver sobre este medio producto de los virus, las enfermedades y sus mutaciones Extensas. sí, tan propias de este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Las alergias, todo lo que conlleva la primavera. Así es que eso nos ha retrasado un poquito, pero bueno, aquí estamos para continuar hablando del arte mágico de André Breton. Este ya va a ser el último programa en el que vamos a estar compartiendo y comentando este libro. En particular, hoy nos vamos a centrar en el capítulo que se refiere a las encuestas que realizó Breton, encuestas a 77 intelectuales y artistas. De los cuales 3 o 4 son de mujeres, solo 4 de 77. Un asunto no menor. Bueno, y también tiene mucho que ver con el modo, la creencia del cómo se produce conocimiento, que por supuesto va a ser, proviene de un modelo patriarcal. Todo se ha dicho. Y bueno, en lo que respecta al libro en sí, recordemos que este texto forma parte de una colección de libros que llevó por nombre Las Formas del Arte, ¿cierto? Una colección dividida en 5 tomos, los cuales eran arte mágico, arte religioso, clásico, barroco y arte por el arte. ¿Ya? Para este libro en particular, el que nos preocupa, el arte mágico, que como ya saben fue coordinado y escrito por Breton, se propone una encuesta en la que el mismo autor resalta las posibles consecuencias de volver a analizar las obras del pasado a la luz de esta categoría. Utiliza la metáfora de un rayo ultravioleta y del efecto que produce al ser proyectado sobre guijarros que a la luz del día serían entendidos como simples piedras, pero que bajo el efecto de este rayo se nos mostrarían en su fosforescencia, dignos y a la vez especiales. Entonces, movido por esta preocupación, como él mismo señala, lleva a cabo esta encuesta a 77 intelectuales y artistas, entre los que figuran 4 mujeres, como bien decía Lucina, para hablar de los fundamentos o no de esta categoría. Entonces vamos a comenzar con la lectura de la presentación de esta encuesta. Breton presenta la encuesta de la siguiente manera. Si el problema de las relaciones de la magia con la religión, por una parte,
y con la ciencia, por otra, se ha planteado hace mucho tiempo, y si por falta de admitir una solución rigurosa se ha prestado al menos a controversias fructíferas, el de las relaciones de la magia con el arte, aún no ha sido, por así decir, abordado. Sin embargo, el uso cada vez más extensivo del epíteto mágico, aplicado en nuestros días a toda una categoría de obras de arte, tanto del presente como del pasado, incluso si con demasiada frecuencia consagra la dimisión crítica, no atestigua menos la necesidad de aprehenderlas desde un ángulo totalmente distinto del que su contenido manifiesta, ni la propensión a hacer intervenir en su génesis factores más o menos secretos. La categoría de obras de arte de que se trata comprendería a un tiempo aquellas que regula o sobreentiende una magia en ejercicio, es decir, un buen número de obras arcaicas y la casi totalidad de las de los primitivos, entre comillas, pone entre paréntesis África, América y Oceanía. Ahí está excluyendo Asia, por ejemplo. Aquellas que siguiendo con el texto de Bretón, aquellas que desde la Edad Media hasta nuestros días vehiculan el pensamiento llamado, comillas, tradicional, y bajo la presión actual, todas aquellas cuyo poder sobre nosotros excede lo que podría esperarse de sus medios identificables. Se entiende, por supuesto, que estas últimas, al no referirse a ningún dogma ni ritual establecidos, no podrían servir para coronar una operación mágica deliberada. No obstante, el espíritu actual, en cursiva, espíritu actual, está orientado de tal forma que tiende a admitir que están emparentadas con las precedentes. Ciertas iniciativas que las prescinden con vistas a priorizar el arte de creación sobre el arte de imitación, entre comillas, parecen en efecto capaces de provocar el despertar y el desencadenamiento de fuerzas oscuras, tanto más activas cuanto que han estado contenidas mucho más tiempo. Por su propio movimiento, este mismo espíritu se ve arrastrado así a buscarles antecedentes en la historia del arte occidental, del que de grado o por fuerza sigan siendo tributarias. De ello, resulta que bruscamente una viva iluminación viene a señalar a lo largo de esa historia las obras que por algún lado presentan un aspecto, en cursiva, enigmático, que en pintura puede ser el caso tanto de obras ya consideradas de primer orden, entre paréntesis Uccello, El Bosco, Da Vinci, Durero, como obras muy alejadas de gozar de ese favor, si es que no han parecido condenadas al olvido definitivo, entre paréntesis como las de Arcimboldo, Caron o Desiderio. Todo ocurre como si una dignificación suplementaria hubiera estado reservada a las primeras, mientras que las otras conocen ahí su primera, pero casi igual dignificación. Del mismo modo, a los rayos ultravioletas, determinadas piedras preciosas o semipreciosas superan en fosforescencia a lo que a la luz del día hubiéramos tomado por humildes guijarros. Desde ese instante tiende a establecerse una nueva jerarquía de valores. Hasta aquí, entonces, en esta presentación de la encuesta, tenemos lo que Satánio había comentado anteriormente en relación al rayo ultravioleta y en relación a la categorización de arte mágico que presenta Bretón. Luego, ahí Satánio que comente lo que sigue. En general, en esta presentación de la encuesta, Bretón nos plantea una noción de magia que difiere a la relación sujeto-objeto desde el punto de vista de la razón instrumental, ¿cierto? Que sería
una sola dominación de la naturaleza. Bretón nos habla de que el mago, la maga y la naturaleza se influyen mutuamente. Esto también aparece en distintos lugares del libro, una idea de solidaridad, de la magia como un acto de solidaridad entre el universo y los individuos. Como reciprocidad también tendría que ver con el principio de la reciprocidad cósmica del hermetismo, tal vez. En esta línea podemos resaltar la cuestión patriarcal y occidental de la traducción hermética de lo mágico, que pone a la naturaleza allá lejos con la mujer bruja y al hombre mago por acá, con su racionalidad y su cultura, dando a entender el uso de rituales solo en términos funcionales, atravesados por esta razón instrumental y no así como principio unificador de la propia vida. Entonces, el arte mágico y la magia habitarían una visión que unifica deseo con naturaleza, sin el utilitarismo de las perspectivas capitalistas, es decir, una magia que aparece a través del enigma en las obras, como armonización con lo natural y no como gesto de manipulación de lo natural para fines personales, que es el lenguaje que normalmente se usa en la magia. Esto ubica al arte mágico en relación con los gestos de inutilidad levantados por el Dada, lo situacionista o el mismo surrealismo. Recordemos el potlatch como ritual de derroche opuesto al utilitarismo o la acumulación tan propias de nuestro tiempo. El potlatch fue una situación exaltada por la internacional letrista, posteriormente por los situacionistas, como decíamos hace un momento, y básicamente es una forma de intercambio ritualizado efectuado por algunas tribus del noroeste de América, a través de ciertos intermediarios, generalmente los mismos jefes o miembros de las castas superiores. Los distintos clanes rivalizan con regalos y más regalos, a menudo ruinosos, con el único fin de exhibir sus riquezas. Esta forma de afirmación simbólica de superioridad fue estudiada en su momento, el año 1949, por Marcel Mauss y George Bataille, de quien vamos a estar hablando más adelante, especialmente en un ensayo de economía general, La parte maldita se llama. La parte maldita, ensayo de economía general del 49, como digo, obra en la cual Bataille intenta efectuar una inversión de la lógica capitalista. Es interesante también observar cómo el intento de categorizar el arte mágico, haciendo uso de la historia del arte, terminó en muchos casos siendo desactivado de su poder, de su potencial político de transformación, al ser transformado en un cajón desastre en el que se incluían todas aquellas expresiones que no cabían en las lógicas eurocéntricas. Así, por ejemplo, desde la crítica descolonial de las artes, se suelen recordar exposiciones como Magos de la Tierra, curada por Jan Uber Martin en el año 1989, en la que se entiende una exotización del otro. Entonces, ¿cuáles serían las obras de arte mágico para Bretón, Satanio? Bretón indica que las obras de arte mágica son las que comprenden una magia en ejercicio. Como antes leía Lucina, estas serían primero las arcaicas, que Bretón indica que serían prácticamente todas las primitivas de África, América y Oceanía. En segundo lugar, aquellas que desde la Edad Media vehiculan el pensamiento tradicional. Y en tercer lugar, bajo la presión actual, todas aquellas que ejercen un poder que va más allá de sus medios identificables, sin referir a ningún dogma ni operación mágica deliberada. Observemos en este punto que llamar arte a objetos de uso ritual de pueblos africanos, arte primitivo, por ejemplo, una categoría ya bastante importante, ¿cierto?, en su momento, era una manera de secularizar las prácticas espirituales de estos pueblos africanos, poniéndose, claro está, por encima a Occidente. Ahora vamos a continuar leyendo las preguntas que
que proyecta Breton hacia este grupo de los 77 intelectuales y artistas y practicantes del esoterismo. Entonces, vamos a comenzar con la lectura de las preguntas de la encuesta. 1. Recientemente se ha podido decir que, comillas, la civilización solo disipó la ficción de la magia para exaltar en el arte la magia de la ficción. Cierre comillas. ¿Suscribe usted este juicio? Del hecho de que el antiguo mago y artista moderno, el primero apuntaría a lo real, el segundo a lo imaginario, cuya repercusión sobre lo real en un plazo más o menos breve es innegable, especulen uno y otro sobre las posibilidades y los medios de encantar el universo. ¿Concluye usted que su marcha ampara el mismo hilo conductor? ¿Y cuál es, en su opinión, la naturaleza de ese hilo? Hay que destacar, en todo caso, la escritura particular o el modo de escribir que tiene Breton, que demanda mucha concentración. Vamos a la siguiente pregunta. En el arte mágico, en el sentido muy amplio en que se entiende aquí, es la expresión de una necesidad inalienable del espíritu y del corazón que la ciencia como la religión no está en condiciones de satisfacer. De su largo estacionamiento en las vías muertas de la imitación, entre comillas, ¿podría hoy el arte actual salir de otra forma y adoptar un ritmo menos desenfrenado, teniendo en cuenta el tiempo de frustración de profundos deseos humanos? La magia, en cuanto que busca, incluso empíricamente, conciliar y conjugar los poderes de la naturaleza y los del deseo, ¿tiene gracias a ello la posibilidad de ser rehabilitada, al menos en su principio? ¿Consideraría usted semejante rehabilitación peligrosa, incluso desastrosa, o le parece deseable? Bueno, y acá viene la tercera pregunta. Vamos a tratar de explicarla. ¿Por qué? Porque la tercera pregunta se refiere a una serie de reproducciones de obras que serían 10 figuras, ¿cierto? Lamentablemente estas no las podemos compartir por vía oral porque son imágenes, así es que vamos a hacer una descripción más o menos general. Y bueno, en esta tercera pregunta, Breton le cuestiona, ¿cierto?, a sus interlocutores, pidiéndoles que de estas 10 figuras ellos seleccionen aquellas que corresponderían con lo que ellos definirían como arte mágico. Uh-huh. Y también les pide que le den un orden a estas figuras. Entonces, dentro de las figuras tenemos, por ejemplo, la figura número 1 es un dibujo de Egipto que aparece en un libro de Émile Soldy que se llama La Langue Sacrée de 1897. Luego tenemos unas monedas de los osismos, una pictografía Aida, motivos de las Islas Marquesas, una ilustración del Mercurio filosófico del siglo XVI, la lámina del tarot que corresponde a la luna, un estudio en perspectiva de un vaso de Paolo Uccello,
una obra de Hans Baldung que se llama El mozo de cuadra embrujado, la obra El grito de Munch, de 1895, ¿cierto? Una obra de Giorgio de Chirico que se llama El aparecido, y una obra de Vasily Kandinsky que figura como el frontispicio para el libro de lo espiritual en el arte. Esas serían las obras acerca de las cuales interroga Breton. Y luego viene la pregunta número 4 de la encuesta. Hay que decir que esas imágenes están llenas de simbolismo, de arquetipos, en fin. La pregunta siguiente. En presencia de un objeto que pertenezca al arte mágico, ¿cuáles son sus métodos de examen o de conocimiento aproximado? ¿En qué medida la emoción que despierta o el placer estético que procura se ven incrementados por el interés intelectual que puede presentar el descubrimiento de la concepción del universo expresada por ese objeto? Y la siguiente y última pregunta, que es la pregunta número 5, dice: ¿hay posibilidades de inserción de objetos de arte mágico en su vida personal? En circunstancias excepcionales, ¿ha podido pensar usted, incluso fugazmente, que seguían conservando una parte de su carga inicial, que no habían alienado completamente su potencia de metamorfosis? ¿O bien considera que su desafección los sitúa en el mismo rango que todos los demás? A sus ojos, ¿la actitud adoptada a este respecto condiciona o no el problema planteado por el arte mágico? Bueno, estas son las 5 preguntas que Breton plantea en su encuesta. Para este programa nos concentraremos en las respuestas que dieron 3 personas vinculadas al arte: el pensamiento y el esoterismo. ¿Por qué elegimos estos 3 personajes? Bueno, los personajes son, como ya adelantamos, George Bataille, Leonora Carrington y Julius Evola. Bueno, principalmente son, como ya lo dijimos, son 77 personas a las que entrevista Breton, o 77 que le responden, porque realmente no sabemos a cuántos más le habrá enviado la carta con estas 5 preguntas, ¿cierto? Y a nosotros nos llamaron la atención estos 3 personas por, Bataille, primero que nada, porque en su caso se trata de una suerte de místico sin trascendencia, ¿cierto? Recordemos que él formó este grupo acéfalo, un grupo supuestamente secreto, en el que supuestamente lo que se estaba planteando como objetivo era la creación de una suerte de religión sin Dios, lo cual es interesante, como todo el trabajo de la escritura de Bataille, ¿cierto?, respecto de la transgresión, del erotismo, los estudios que hizo de la religión, etc. Todo, pero desde una perspectiva donde la fe no existe. Eso es interesante. Por otro lado, en un polo bastante opuesto y diferente, aparece este personaje del Julius Evola, que era un esoterista antimoderno de extrema derecha, en fin. Bataille, recordemos que Bataille era antifascista, Evola era de extrema derecha. Incluso hasta hubo un juicio por ahí relacionado con ciertas situaciones así de violencia política.
Y en tercer lugar, Leonora Carrington la elegimos también porque, bueno, ella representa en cierta medida el espíritu del surrealismo, ¿no? Con experiencias esotéricas y también con una importante experiencia de desequilibrio psíquico a partir de situaciones traumáticas de la vida. Un desequilibrio del cual ella pudo retornar. Entonces, esta característica también de ir y volver en la propia experiencia es algo bastante interesante. Eso podríamos decir a grandes rasgos del por qué elegimos a estos tres personas. Igual hay que decir que hay muchos otros personajes interesantes y que podríamos extender eternamente esta parte del podcast hablando de ellos. Por ejemplo, está Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Lévi-Strauss, el mismo Lévi-Strauss. Entonces, en base a eso, el autor comienza a hacer hace apartados, grupos de autores que le responden y va haciendo síntesis de esas respuestas, las reflexiona. Sí. Bueno, entonces la primera respuesta con la que vamos a trabajar es la que dio Leonora Carrington. Pero antes de ingresar a sus respuestas, vamos a hacer un breve repaso biográfico de ella. Ella fue una gran pintora que fue incluida en el surrealismo y también fue una escritora inglesa que fue nacionalizada mexicana. Ella creció en un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines y bosques que inmortalizó posteriormente en sus obras, como por ejemplo la obra Green Tea, Árbol Verde. Ella estuvo en diferentes instituciones educativas vinculadas a las tradiciones religiosas, al catolicismo. Ingresó primeramente a los 9 años en el convento del Santo Sepulcro, mismo lugar donde misma ciudad donde estuvo encarcelado Oscar Wilde, y de esta misma institución acabó siendo expulsada. Por supuesto que ella huía de todas estas normas de señoritas que estaban destinadas al mercado del matrimonio. Por el contrario, se dedicó a devorar libros y participar en diferentes charlas, principalmente en esa época en la casa de unos jesuitas. Su mundo imaginario entonces estaba llena de gnomos, duendes, gigantes y fantasmas, producto de su educación irlandesa y del contacto con la mitología celta, influencia que recibiría por parte de su abuela. Desde una edad muy temprana comenzó a hablar de estar en contacto con su propio mundo natural, que para otros era sobrenatural, y a tener visiones y experiencias con espíritus y fantasmas, lo que por supuesto le valió la expulsión del Santo Sepulcro y su paso por un sinfín de escuelas, pues detestaba la educación convencional, lógicamente, y se aburría mortalmente en ese tipo de instituciones. Fue enviada a una escuela de jovencitas en Florencia y ahí se encontró con los museos florentinos y posteriormente se puso a estudiar en una escuela privada de modales para señoritas, donde había sido enviada y también fue expulsada de ahí, para terminar con un profesor de arte que le habría enseñado a dibujar de manera realista. Durante esta etapa entonces comenzó a mostrar su dominio y técnica a través de dibujos y acuarelas. Su obra más característica de este periodo queda reflejada en su serie de acuarelas Sister of the Moon, donde representó diferentes mujeres alineadas con la luna, la noche y el misterio. En esta obra entonces mezcló diferentes visiones artísticas con diferentes símbolos culturales. En 1936 ingresó en la Academia Oxfam de Arte en la ciudad de Londres. Al año siguiente conoció a Max Ernst, que
era un pintor alemán que estaba involucrado con el surrealismo y con quien posteriormente tuvo una relación sentimental que la llevó a Francia. Bueno, su relación con Max Ernst le permitió estar en contacto con los personajes más notables del movimiento surrealista como Miró, Breton y otros, ya como que estaban vinculados a este ambiente como Pablo Picasso y Salvador Dalí. Entonces, en 1938 escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo y participó junto a Max Ernst en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y en Ámsterdam. Bueno, hay un momento muy difícil acá en que vive Leonora junto con Max Ernst, que significó un arresto de Max Ernst. Fue capturado por los nazis, digamos, por el fascismo, y ella fue llevada a un hospital psiquiátrico, ya por la inestabilidad psíquica que esto le generó, pero dentro de toda su lucha por salir adelante, reponerse, siguió adelante, bueno, y sin embargo, en Madrid sufrió una violación grupal por parte de unos militares. Esta situación que la mencionamos porque tiene una relevancia a nivel obra. Ella, después de mucho tiempo de guardar silencio en torno a esto, logra generar una obra autobiográfica llamada Memorias de Abajo, que fue escrita en 1943, donde describe los pormenores de esta dramática historia. Entonces, producto de este suceso traumático, que ella logra superar con su propio trabajo, André Breton se interesó por la histeria, la locura y otras alteraciones mentales y vio a Carrington como una embajadora de vuelta del otro lado, una vidente, la bruja que regresaba del inframundo armada de poderes visionarios, tipo Inanna, ¿no? Bueno, en alguna que otra entrevista, Leonora Carrington indica que en realidad el movimiento surrealista era bastante patriarcal y que en realidad se fijaban en las mujeres solo como musas o como seres que les servían como observación. Bueno, ella se escapa del hospital luego de ese encierro obligado que tuvo y logra viajar a Nueva York casándose, contrayendo matrimonio con un personaje llamado Renato Leduc. Poco tiempo al año después viaja entonces a México, ahí se divorcia de él y comienza toda su vida mexicana y su desarrollo como pintora en contacto con todos los artistas de la vanguardia de esa época que estaban refugiados en México. Uno de los encuentros más significativos para la autora fue con Remedios Varo, que mantuvo una amistad duradera y quien posteriormente le presentaría al quien fue el padre de sus hijos. Eso, digamos, que en términos bien generales de esta tremenda artista y esotérica. Bueno, entonces vamos ahora a leer la respuesta que da Leonora Carrington a esta encuesta. Y dice así, en el arte, como en la vida entera, la magia se filtra por todas partes, sin que lo sepan unos hombres víctimas de la hipnosis. Materia que en realidad es un espejismo. Hombres y mujeres perpetuamente embrujados, mientras se creen prácticos, conscientes, voluntarios. Los pintores no son la excepción en el triste estado de la humanidad de hoy día.
pintan cuadros inconscientes, obras que a veces transmiten el estado mágico, pero es puramente accidental, y los sortilegios proyectados por esas obras son tan distintos de la voluntad como su confusa sensación de crear. Desde el principio del movimiento surrealista, el artista empezó a sentir la antigua nostalgia de los poderes mágicos. Errando sin preparación ni conocimiento en las profundidades de donde a veces salen extraños venenos, se sorprende él mismo de lo que contiene su ser, y está demasiado aturdido para detenerse a saber lo que en realidad hace. El verdadero deber del artista es saber lo que hace y transmitir su saber con precisión. Siempre debe levantar las faldas de Venus o de su hermana gemela Medusa. Si no es capaz de hacerlo, que cambie de oficio. La verdad es lo extraño, lo maravilloso. Todo lo que tomamos por realidad es la pequeña pesadilla coagulada en lo mental del hombre que domina nuestra especie. El hombre bien, el hombre poderoso, es decir, el hombre petrificado en su pesadilla cotidiana. Como las moscas en los falsos cubos de hielo que se compran en América para espantar a los invitados a los cócteles. Ahora uno puede preguntarse, ¿cómo salir de ese cubo? El cuento zen de la oca da una respuesta muy sencilla. Un hombre encierra una oca en una gran botella. La alimenta de forma tan copiosa que la oca, que se ha vuelto muy gorda, llena la botella. ¿Cómo sacar la oca sin romper la botella y sin hacer daño a la oca, que debe seguir gozando todavía de una larga vida de tragona ininterrumpida? Entonces el amo chilla. Psst. Y se acabó. Demasiado simple, ¿verdad? No, demasiado difícil. Porque hay que tener el valor de romper el cubo ordenado de las ideas. Precipitarse hacia la confusión primordial, donde el león dorado de ojos redondos mira, en la profundidad del loto, al unicornio de nalgas lechosas, bañado por las lágrimas nutricias de la joven luna, al recién nacido que solo fuma momias reales en forma de largos cigarrillos perfumados. Vuelta a la fuente de las cosas, hasta que el artista haya vuelto a convertirse en mago, es decir, hasta que domine el arte mágico, empezando por él mismo, solo se puede decir que los sortilegios en el arte son tan peligrosos y confusos como las armas en manos de los políticos y jefes de Estado modernos. Por suerte, el hombre es demasiado insensible en general para sentir las influencias escupidas por sus hermanos artistas. La ignorancia también es una protección. El hombre parecido a un trozo de carne, más o menos muerta, no tiene nada que temer. El hombre sensible lo sufre, sin saber por qué. A veces muere de ello. Busquemos entonces la posibilidad de tener los órganos sutiles que nos permitirán difundir una magia benéfica o recibirla, al mismo tiempo que cultivamos las protecciones contra los múltiples venenos del mundo invisible. Solo en el extraño océano mágico puede encontrar el ser la salvación para él mismo y para su planeta enfermo. La esfinge,
los sonrientes personajes etruscos en su marcha eterna, el arpa toro de una alta reina de Ur, me vienen de forma espontánea a la cabeza como ejemplos de objetos deliberadamente mágicos. Espero que le parezca comprensible mi estilo prezoológico. Ser claro en las cuestiones mágicas es ante todo ser caótico, porque los dos no son más que uno en el origen. Me gusta la respuesta que dio Carrington, principalmente porque usa mucho la metáfora, la narrativa. Y dentro de eso hay algunas cosas que, claro, que me llaman la atención en relación a esta constante del mundo del arte moderno, que es esta producción de obra sin conciencia de lo que significa la obra. Esta cosa de sacar imágenes y la importancia de lo que podría significar, por una parte, la integración de eso que sale, la integración consciente, o bien la creación intencionada de un tipo de obra, que yo creo que a eso está apuntando ella, a la necesidad de generar obra intencionadamente en un sentido mágico, pero que entonces esto dependería mucho de esta cosa de salir de ese cubo que de alguna manera ella la relaciona con el velo de Maya, ¿no? Con esta imagen de estar como atrapados en una ilusión de lo que es la realidad. Entonces ahí en ese sentido el arte, esta conciencia, este intencionamiento del arte mágico también podría despertar estos órganos sutiles que podrían servir para estar atentos ante esos venenos del mundo invisible. En la tradición védica, el velo de Maya es una ilusión, una imagen ilusoria y real representado con un concepto, un estado mental o entidad. Más concretamente, en el hinduismo se le suele considerar que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes son realmente ilusorias, es decir, hacen el tejido de Maya. Y que por ende, por ejemplo, los seres humanos solemos tener karma al quedar muchas veces gozosamente atrapados en Maya. De manera que con esta explicación anclada en esta necesidad del caos también de la creación, ella va tratando de mostrar como los visos ya de este mundo ilusorio que tendría contenido ese mundo mágico. Sí, bueno, ella comienza, tal como leímos recién, comienza refiriéndose a que la materia es una hipnosis y que los hombres están atrapados, ¿cierto?, en un espejismo, porque es esta idea del velo de Maya, y que también se corresponde con la idea digamos, de la Matrix, la idea que está en algunas formas del gnosticismo, ¿cierto?, de que nosotros viviríamos en una ilusión creada por un demiurgo, que es una suerte de Dios ignorante, ¿cierto? Siempre es importante recordar que esta idea del demiurgo en realidad proviene o aparece antes que en el gnosticismo, en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos, y que posteriormente fue, digamos, como reimpulsada por el gnosticismo. Ahora, otra de las cuestiones que me llamaron a mí la atención de la respuesta que da ella, quizás también se deba a su forma de escritura surrealista, es el hecho de que ella menciona que llama la atención respecto de que los artistas deben saber, en el fondo, mirar. Deben saber, siempre dice, el artista siempre debe levantar las faldas de Venus o de su hermana gemela Medusa. Entonces yo me quedé un poco pensando aquí,
por qué ella hablaba de que Venus era hermana gemela de Medusa. Y bueno, en realidad la respuesta que se me ocurre es que es simplemente un gesto surrealista que ella lleva a cabo en su escritura. Porque a la hora de la historia, Venus era la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, y que estaba identificada con lo que anteriormente en la cultura griega era Afrodita y en la cultura etrusca era Turán, ¿cierto? Era una diosa. Protectora de la naturaleza. Exacto, mientras que Medusa estaba en la mitología griega, como Medusa con ese nombre propiamente tal, y más bien era un monstruo cetónico femenino, o sea, no era una diosa, era también mortal, al contrario de Venus o cierto de Afrodita, que gozaban de la inmortalidad en calidad de diosas. Y bueno, en la historia de Medusa también recordar que Medusa era una hermosa joven mortal y Poseidón la deseó para él. El dios de los mares la atacó y la violó dentro de un templo dedicado a Atenea. Entonces la diosa tomó ese ataque, la diosa Atenea, tomó este ataque como una ofensa y castigó a la mujer dándole serpientes en lugar de cabello, y con la maldición de convertir en piedra a quien mirase. Uh-huh. Eso es como, bueno, un detalle. Puede igual, ser que haya algo autobiográfico también ahí representado. Sí, también. Bueno, y antes que la preocupación por la característica de estas diosas en sí, está la preocupación por el uso de la imagen, ¿cierto? El uso de los ojos, que es una cuestión que suele estar reglamentada en casi todas las culturas. Sin ir más lejos, los niños en todas las culturas aprenden desde súper pequeños lo que deben mirar y lo que no. Entonces el llamado de atención de ella en el fondo también tiene que ver con una necesidad o un imperativo de que las y los artistas aprendan a mirar de una manera diferente aquello que están mirando. Bueno, otra de las cuestiones que me llamaron la atención, cierto, es que ella cuando se refiere a objetos mágicos menciona el arpa de toro de una alta reina de Ur. Esto tiene su momento de belleza. Hermoso. Claro, porque realmente las arpas están consideradas como los instrumentos de cuerda más antiguos. Estamos hablando del año las dataciones de los arqueólogos las ubican en el año 2400 a.C., en la época de la civilización sumeria, que está considerada como la primera y más antigua civilización de la historia, que como se sabe se extendió desde el sur de Mesopotamia, en la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Actual Irak. Uh-huh. Y la ciudad de Ur se ubicaba precisamente en la desembocadura del río Éufrates. Otro elemento que me llamó la atención que ella menciona es la esfinge, ¿cierto? Y la esfinge, que en la mitología griega era una criatura mítica de destrucción y mala suerte, que se solía representar con un rostro de mujer, cuerpo de león y alada. Era mitificada como traicionera, despiadada, capaz de matar y comer a aquellos que no fuesen capaces de responder a su acertijo. Esta versión mortal de la esfinge aparece en el mito y el drama de Edipo. Por otro lado, también está la esfinge egipcia, que se representa típicamente como un hombre, no como una mujer, como un hombre. Y además era vista como benévola, ¿cierto? Aunque con una fuerza bastante fuerte, que en ese sentido se parecía a la versión griega, por la fuerza, digamos, pero era al revés, como era un hombre bueno y en la versión griega era una mujer mala. En ambos mitos fueron las esfinges consideradas guardianes y a menudo flanquean las entradas a los templos. Una figuración bastante mistérica en todo caso. Bataille. Vamos a Bataille. Bataille
nació en el año 1897 y desencarna en el año 1962. Fue inicialmente católico, quiso ser sacerdote y atendió un seminario católico, pero en 1922 perdió su fe. Tenía alrededor de 30 años, 29 años. En adelante se reconoció ateo. Fue fundador de numerosas publicaciones y grupos de escritores. Es autor de una abundante obra y también diversa. Perteneció al movimiento surrealista, del que fue expulsado. Luego fundaría junto a Roger Caillois y Michel Leiris el Colegio de Sociología Sagrada. Editó y participó en varias revistas como Document, Critic y Acéfale, que también se constituyó como una sociedad secreta en 1937. El Acéfalo halla su más clara representación en Dionisios. La comunidad religiosa antigua veía a Dionisios como el frenético que convertía a los hombres en posesos, escribió Bataille. Su primera novela, llamada Historia del Ojo, en 1928, habla acerca de los excesos sexuales y fue publicada bajo el seudónimo de Lord Auch. Como Pierre Angelique, otro de sus seudónimos, escribió Madame Eduarda en el año 37. Le Coupable, o El Culpable, en 1944, fue su primer trabajo publicado con su propio nombre. Le siguieron La literatura y el mal en el año 57 y El erotismo también del año 57, o sea, 5 años antes de su muerte. Sus obras completas, en cuya presentación de 1970 Foucault exaltó a Bataille como uno de los escritores más importantes del siglo, constan estas obras completas de 12 volúmenes donde conviven las novelas, la filosofía, la crítica, el diario íntimo, los proyectos, las polémicas y la poesía. Claramente esto es como una especie de síntesis de su biografía para poder pasar entonces a ver la respuesta que dio Bataille a Breton Satanio. Sí, y Bataille le dice a Breton: sin objetar nada a su intención, no puedo dejar de insistir en un malentendido, a cuyo encuentro usted corre. Los sociólogos y los etnólogos no dejarán de decirle que el carácter mágico de una obra de arte significa por parte de sus autores un deseo que subordina en ella el valor sensible o poético a la eficacia material. Entre paréntesis, la religión misma introduce una búsqueda de eficacia, pero más evidentemente secundaria. Es difícil dar un sentido preciso a una palabra escurridiza como magia. Igual que es difícil hacerlo para religión, sin perderse en discusiones profesorales. Por eso me parece justificada la intención que usted expresa de imponer el sentido amplio en que entiende el arte mágico. Sin embargo, la idea de eficacia material está generalmente unida a la de magia para que sea necesario oponerle con claridad la opinión que usted expresa. Hay una causa de malentendido en la tendencia a ver en la obra de arte una posibilidad de consecuencia en el mundo real distinta de su efecto más perceptible, que es actuar sobre la sensibilidad. Me parece que ese valor, que tanto para usted como para mí es la piedra filosofal en cuya búsqueda vivimos, solo puede ser percibido sin misterio, en el puro efecto sensible, unido solamente a las reacciones, afectivas o activas, que ha impulsado. Es cierto que a mis ojos ese efecto solo queda realizado en la negación del mundo real.
Esto no nos separa. Su manera de reaccionar me parece el camino más seguro, el más seductor de esa negación. Temo, sin embargo, una vacilación de su parte si se trata de decir lo que hay en el fondo de la negación, que no es nada. Entre paréntesis, que no es más que el éxtasis sin objeto. Cierre paréntesis, punto final. Me llama la atención que nuevamente también este autor viene a problematizar a propósito de la magia el concepto de la realidad. La realidad material. En ese sentido, menciona, subraya incluso esta convención sociológica de lo mágico, en donde lo mágico implica que el valor poético queda subordinado a la eficacia material. Entonces, en ese sentido, desde ahí viene a tensionar Bataille esta encuesta que le hace Breton, pero ¿desde dónde? Desde ese lugar específico de la poética y la filosófica de Bataille, con la que finalmente decanta en el final del texto, de su respuesta. Hay que decir que Bataille fue expulsado del movimiento surrealista y en el manifiesto, en el segundo, Breton lo critica feo, habla mal de Bataille. Entonces había ahí una oposición bastante fuerte. Quizás marcada por el hecho de que Bataille era abiertamente antife, ateo, ¿cierto? De hecho lo dice en la respuesta que el asunto del arte mágico eventualmente giraría en torno como a una respuesta donde no tendría que haber misterio. Y por otro lado también era hegeliano él. Igual que Breton también era hegeliano. Pero tenían esa como diferencia. Breton era un defensor del misterio, de las formas de razonamiento analógico, mientras que por otro lado Bataille era bastante influenciado por la sociología de su tiempo. Quizás esto queda un poquito más claro con la lectura la lectura que va a hacer ahora. Lucina va a leer un fragmento de un escrito que hizo Fernando Savater el 2018. No sé si, habrás leído quizás a Fernando Savater. Él es como bien filósofo español, bien famoso. Escribió en su tiempo, hace ya bastante años, ese libro ya casi clásico, ¿cierto? La ética para Amador. Fue traductor de Bataille. Él tradujo este libro que lleva por nombre La teoría de la religión. Tradujo la teoría de la religión hace ya bastantes décadas y el 2018 se hizo una reedición del libro y ahí escribió una especie de prólogo donde lo pone en relación con Cioran, desde la perspectiva de que lo ve como una especie de místico sin trascendencia, algo así. ¿Un místico de la inmanencia? Sí, en la lectura va a quedar más claro, esperamos. Entonces, vamos, esto es como un último párrafo, el último párrafo extenso que tiene el prólogo del libro que escribió Bataille. Entonces dice: los místicos piadosos a los que estamos más acostumbrados, como Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, utilizan en sus escritos descripciones vividas y apasionadas, tomadas del lenguaje erótico, como metáforas del arrobo espiritual del alma en su encuentro subyugante con la divinidad. Pero no debemos suponer que esos autores han disfrutado real y efectivamente de los placeres sensuales que les sirven como símil literario, por mucho que Bernini represente con malicia artística demasiado sugestiva el éxtasis de Teresa, saboreando el dardo de un ángel muy guapo. El caso de Bataille es casi inverso. Él se mueve literalmente en el desarreglo de los sentidos, entre cuerpos desnudos, poseídos por el deseo y el alcohol, que ofrecen sus secretos más obscenos a quien los goza,
tratando de llegar a través de ellos a la visión mística. Frente a la rutina social de lo utilitario, de las conductas, herramientas que se justifican por su rentabilidad comercial, Bataille aspira a lo sagrado como despilfarro sublime, como intensidad pura puesta al servicio de nada, de la nada ardiente en la que alcanza su ápice la subjetividad humana y luego desaparece. El momento en que el cuerpo trasciende la habitual sumisión a las necesidades individuales y colectivas es, por una parte, el erotismo, o sea, la rebelión indagatoria contra la maldición reproductiva que ya aborreció Schopenhauer, y por otra parte, la muerte, el sufrimiento estéril y ciego de la muerte icónicamente representado en ese chino sometido al tormento que le obsesionaba. Influido por Hegel y por Nietzsche, este místico carnal desborda y balbucea, mientras Francia, junto a Europa, padecen un terrible conflicto bélico seguido de una confusa posguerra. Georges Bataille no es un autor para estudiar ni para darnos lecciones sosegadas que amplíen nuestro currículo. Es más bien un compañero de borrachera que en las horas turbias de la madrugada nos repite jaculatorias que apenas entendemos, pero que evocan en nosotros el rumor estremecedor y atractivo de lo inmanejable, o lo sagrado, si nos atrevemos a llamarlo así. San Sebastián, abril del 2018. Bueno, y finalmente llegamos a Julius Evola. Bueno, Julius Evola es un personaje que ha dado bastante que decir. De hecho, en internet hay muy poca biografía disponible. Y en realidad lo que más se ve es como una especie de ataque sistemático a su persona por su origen o su contexto antisemita. Entonces él nace en el año 1898 y se muere en el año 1974. Destaca porque estudió diversos aspectos de la espiritualidad universal a través del yoga, el taoísmo, el hermetismo, la magia, la mitología medieval, y desarrolló una reflexión crítica sobre el mundo moderno. Y su obra se entronca con una corriente tradicional afín a la de René Guénon. Entonces, este nombre, Julius Evola, fue el seudónimo de Giulio Cesare Andrea Evola. Se le ha descrito como intelectual fascista, tradicionalista radical, anti-igualitario, antiliberal, antidemocrático y antipopular, y como el principal filósofo del movimiento neofascista europeo. Evola es popular en los círculos marginales en gran medida por sus creencias metafísicas, mágicas y sobrenaturales, incluyendo la creencia en fantasmas, telepatía, alquimia y su tradicionalismo. Llamó a su filosofía idealismo mágico. Muchas de las teorías y escritos de Evola se centraron en su hostilidad hacia el cristianismo y su misticismo idiosincrásico, ocultismo y estudios religiosos esotéricos. Y este aspecto de su obra ha influido a ocultistas y esoteristas. También se acusa a Evola de patriarcado, ¿ya? No era raro, digamos, que hasta el surrealismo fue acusado por el patriarcado. Evola, entonces, se dice que también justificó la dominación masculina sobre las mujeres como parte de una sociedad puramente patriarcal, una perspectiva derivada de sus puntos de vista tradicionalistas sobre el género, que exigía que las mujeres permanecieran o volvieran a lo que él consideraba sus roles de género tradicionales, en los que estaban completamente subordinadas a la autoridad masculina.
el pensamiento de Évola se podría considerar uno de los sistemas anti-igualitarios, antiliberales, antidemocráticos y antipopulares más radicales y consistentes del siglo XX. Entonces se trata de una mezcla singular, aunque no necesariamente original, de varias escuelas y tradiciones, incluyendo el idealismo alemán, las doctrinas orientales, el tradicionalismo y la Weltanschauung global del movimiento revolucionario conservador de entreguerras con el que Évola tuvo una profunda implicación personal. Évola también, dentro de sus comentarios autobiográficos, alude a que trabajó para la agencia de inteligencia nazi y para el partido nazi. ¿Ya? Durante su juicio, en 1951, negó ser fascista y se refirió a sí mismo como superfascista. Respecto a esta, entre comillas, superfascista, respecto a esta afirmación, hay un historiador apellido Cassina Wolf, escribió que no está claro si esto significaba que Évola se situaba por encima o más allá del fascismo. Évola ha sido entonces calificado como el principal ideólogo de la extrema derecha italiana tras la Segunda Guerra Mundial. Su influencia sigue presente en los movimientos tradicionalistas y neofascistas contemporáneos. Así que, bueno, un personaje sumamente interesante, por decir en términos generales. Y vamos a leer ahora la respuesta que le dio a Breton. Sí, en el mapa, por así decirlo, que se conforma dentro de todos los personajes a los que consulta Breton, él resulta ser como uno de los más extremos, más diferentes, ¿no? Más antimodernos, rabiosamente antimodernos. Rabiosamente antimoderno. Entonces, vamos a dar lectura a la respuesta que le da a Breton y dice, suscribo el juicio del señor Ronnie, salvo en un punto. Yo no diría que la civilización ha disipado la ficción de la magia, sino que ha desconocido la realidad de la magia, para exaltar en el arte la magia de la ficción. Se trata aquí de un proceso de degradación que ha conducido a un dominio totalmente humano, irreal y subjetivo, que es el del arte moderno, donde no se puede hablar ni de evocaciones mágicas efectivas, ni de una acción sobre las cosas y el medio. Esto vale también para lo que se llama arte metafísico o surrealista. En él, el fondo mágico real es inexistente. Se limita a dar la sensación de lo extraño, lo enigmático, lo inquietante, de todo lo que es comprendido en la palabra alemana unheimlich, lo cual, como tampoco por ejemplo en Poe, no representa un contacto con lo hipersensible. El arte abstracto no tiene asimismo nada de mágico. En su caso se trata de formas límite, sobreintelectualizadas de una experiencia que sigue siendo individual. La tendencia a degradar lo que es metafísico y mágico, al remitirlo a un plano puramente psicológico y subintelectual, es por otra parte muy evidente en el psicoanálisis, de manera especial en el de Carl Gustav Jung. Por lo tanto, esto puede valer también para ciertas variedades del arte moderno que bordean esas tendencias. Por lo que concierne al arte del pasado o de otras civilizaciones, cabe distinguir entre las formas de arte en las que está presente un contenido esotérico, consciente o inconsciente, y para ellas sería mejor hablar de un arte simbólico o sagrado, y las formas de un arte mágico en un sentido limitado, incluso peyorativo. Casi siempre es el caso del arte llamado primitivo. En las primeras formas, no se trata de responder a una necesidad del corazón y del espíritu, que ni la ciencia ni la religión
podían satisfacer. Por arte mágico, en el sentido estricto del término, debería entenderse aquello que se refiere a un plano más subracional que suprarracional, más demoníaco que trascendente. Son sobre todo los primitivos, en cuanto que residuos degenerescentes y nocturnos de razas más antiguas, los que deben presentarnos ejemplos de ese arte mágico. Se vincula a irrupciones de fuerzas oscuras en una conciencia que no tiene, o que ya no tiene, forma, y que por consiguiente está caracterizado por una inestabilidad congénita. Por un lado, las obras de ese arte pueden ser expresiones instintivas, personales o colectivas. De tales experiencias, por otro, pueden ser apoyos o vías potenciales para reproducirlas en aquellos que, en principio, presentarían las mismas condiciones existenciales. En razón del carácter de regresión que presenta el mundo moderno en su conjunto, se sabe que dejando a un lado las formas abstractas, que son los productos de una superintelectualización, a la que corresponde, por ejemplo, la arquitectura funcional, ciertas formas de arte moderno enlazan con lo primitivo, pero esa recuperación es, en buena medida, ilusoria, debido a que al individuo de hoy no se le ha dado la posibilidad de superar el límite humano y el de un mundo únicamente subjetivo, no solo para elevarse por encima de ellos, sino incluso para descender por debajo de ellos, como sería en el caso de un encuentro verdadero con los primitivos. La única vía abierta en la actualidad para aventuras de este género es la de los médiums. De ello resulta que el peligro de la rehabilitación del arte mágico no podría ser sino muy relativo. No se querrá como prueba más que el jazz, música cuyo fondo mágico y primitivo es indiscutible, pero que hoy no podría pretender ninguno de los efectos evocatorios de un arte mágico, ni siquiera en el sentido inferior, dado que en él todo queda reducido a formas convulsivas de sensación centradas en lo sexual. Hasta ahí llega la respuesta que da Julius Evola, ¿cierto? Una respuesta antimoderna principalmente, en la que sitúa a la magia en un lugar bastante como inferior, porque tiene un discurso muy jerárquico, como se dieron cuenta. Jerarquías de lo espiritual. Claro, y también hace alusión a algo que aparece en sus libros, especialmente en el libro que Cabalgar el Tigre, que es esta idea de que las civilizaciones del tiempo sacro, las civilizaciones del eterno retorno, que muy bien han sido descritas por Mircea Eliade, son de alguna forma superiores a las civilizaciones del espacio, como dice él, que serían las civilizaciones modernas o aquellas que comenzaron con el Renacimiento. La perspectiva de la historia. Claro, exacto. La perspectiva como de construir un sistema narrativo del mundo. Claro, un sistema que deja de lado el eterno retorno. Claro. Ahí para hacer ese tipo de afirmaciones se va guiando de los textos de las investigaciones de Mircea Eliade, que se refieren al eterno retorno y al tiempo sacro. Igual refiere también, incluso así habla de los efectos de estos artes modernos que están inspirados en los primitivos, que serían solamente efectos evocatorios,
puro artilugio intelectual prácticamente. De hecho, como leímos recién, cuestiona la capacidad de lo siniestro de eso que en alemán y bueno, en los textos de Freud también aparece como el Unheimlich, lo familiar siniestro, ¿cierto? Cuestiona que esa situación de lo siniestro tenga la posibilidad de conectar con algún tipo de entidad suprasensible. Como que lo siniestro es una experiencia que realmente no nos va a llevar a una trascendencia. Esto es bastante contrario a un montón de otras perspectivas y puntos de vista referidos a las artes mágicas y a la posibilidad mágica de las artes en los tiempos presentes. Es como si él negara la posibilidad de la fuga. Claro, porque como él es antimoderno y está en contra de lo que él llama las civilizaciones del espacio, ¿cierto? En contra de todas estas nociones de historia, plantea que el ser humano ya perdió desde el Renacimiento a grandes rasgos, o el ser humano común, digamos, perdió su posibilidad de tener un motivo en la vida, en el mundo, en la tierra. Perdió como su posibilidad de tener un fin último, un espíritu. Como que las personas desde la modernidad en adelante serían gente desalmadas en el fondo. Sin alma, claro. Y critica entonces a Jung, cuando Jung estaba con todo ese planteamiento que iba más allá del psicoanálisis, que se le llama psicología profunda, y que apunta a la posibilidad simbólica de acceder a otros planos de la conciencia, a otros fulcros de la conciencia, como se diría en términos más transpersonales. Entonces ahí es súper loco porque hace toda una negación y da la impresión de que planteara una jerarquía de la espiritualidad. Esa es la sensación que me queda. Y por supuesto una superioridad frente a todo lo que se observa en la modernidad, pues. Entonces batalló contra la modernidad en plena modernidad. Es una difícil misión. Totalmente. Sobre todo la modernidad caracterizándose por el proceso de secularización. Igualmente critica esta cosa del arte primitivo, el arte mágico, pero no desde una perspectiva descolonizadora, sino que más que nada desde una perspectiva crítica a los procesos de integración de lo espiritual en el ser humano en esa época. Pero bueno, seguramente que si se meten a leer algo más de Ébola van a encontrar cosas interesantes, seguramente. Bueno, ya como para ir cerrando esta nueva emisión de Parajes Siniestros, quisiéramos recomendarles un par de libros. Entre ellos, claro, está El arte mágico de André Breton. El texto que mencionábamos, Teoría de la religión de Bataille, de Georges Bataille. De Julius Evola, Cabalgar el tigre. Y el texto, y Carrington, que tiene no solamente obra pictórica, escultórica, también tiene obra escrita y tiene el libro La casa del miedo, en donde en el final aparece este texto autobiográfico en relación a ese hecho traumático que ella vivió, llamado Memorias de Abajo. Eso pues, esperamos que haya sido de su agrado este programa. Esperamos volver pronto, que las enfermedades y los síntomas de nuestra época no nos vuelvan a hacer zancadillas.
Y bueno, también recordarles que si quieren adquirir la publicación Paraje Siniestro en papel, no duden en escribirnos. Un gran saludo, un gran abrazo. Un gran saludo y bueno, continuamos. Continuamos. Continuamos y continuaremos. Saludos. Saludos.